Y hoy es lunes, cada 15 días. ¿Quién nos visita? Para conocer nuestros derechos y cómo manejarnos con diferentes trámites, tenemos la escribanía a tu alcance. No te quedes con dudas. Hola Pablo Zucaravicius, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Cari, buen día a todos los oyentes. Otro lunes por acá. Uy, también está con la vocecita media. ¿Aire acondicionado? No, ando un poco ¿Frío? desolado. Tuve un fin de semana de No. actividad extrema, así que es así. Pablo, ¿actividad extrema? Recuperándome. No, actividad Por favor, de... te hiciste... Tuve un campeonato así que en San Martín de los Andes, Pero muy lindo. Cuídate, mirá que vos ya tuviste, que de todo te ha pasado este Y año. bueno, es así, ¿viste? Ay, no para. Los que hacemos pasan. Y hoy traigo un tema muy interesante, Cari, porque voy a hablar sobre el contrato más antiguo del mundo. ¿Cuál es? Que es la permuta, ¿sí? El código lo trueque? establece en solamente 4 artículos nada más. Y es justamente, esto vamos a decirlo en las palabras criollas para que lo entienda el oyente, es el famoso trueque, ¿sí? En su momento, cuando la moneda no existía, la gente intercambiaba las cosas, Claro. ¿sí? Hoy en día, el contrato de permuta es el intercambio recíproco de cosas que no son dinero, ¿sí? Es un contrato muy interesante porque esto lo que nos permite es de alguna manera generar un tráfico comercial. Esto también nos permite muchas veces en la herencia que los padres que no dejaron los bienes, no hicieron la planificación patrimonial, dejando las cosas a los herederos, permitan que entre los mismos herederos intercambien cosas porque a mí me interesa más esto, al otro le interesa. Lógicamente que muchas veces las cosas no valen lo mismo, entonces puede llegar a haber una suma de dinero que compense esa diferencia de valor. Pero la permuta no es también el hecho de decirte yo te presto esto por un tiempo y me lo devolvés. En realidad el préstamo es un comodato, ¿no? El comodato es una especie de contrato de alquiler gratuito, por decirlo. Yo te doy algo para que vos lo tengas, lo cuides y cuando te lo pida o cuando venza la fecha, vos me lo devolvés, ¿sí? En el caso de la permuta, yo te doy algo a vos directamente, te lo doy, vos me das otra cosa que a mí me interese y Listo. trato hecho. Listo, Ya y ahí está terminó. cedido. Bueno, en la época del 2001, estoy hablando ya hace 20 años, pero el trueque fue algo muy común. Incluso hubieron algunas ferias de trueque que empezaron a generar su propia moneda. ¿Sabés que hay gente que todavía lo hace? Conozco una chica que estuvo acá en el programa con la gente de Labor Mujeres, donde nos traía la posibilidad de un trueque, un intercambio, por ejemplo, de las cosas que ella necesitaba. Podía ser mercadería o podía ser elementos de limpieza, y ella te daba la posibilidad de pasar tal vez 1 o 2 noches en su casa en Villa Langostura. Qué interesante. Cosas así que yo dije, ¿en serio se puede hacer esto? ¿Le resulta? Y sí, le resulta, es buenísimo. Por supuesto, y además lo más importante de la permuta es que es otra forma de hacer un tipo de contrato oneroso, porque quizás vos tenés algo que a mí me sirve, vos tenés una Claro. máquina de cortar pasto que a mí me sirve, yo tengo un electrodoméstico que quizás a vos te sirve, lo intercambiamos y somos todos felices y no hay dinero. Lo bueno del contrato de permuta, sobre todo cuando se intercambian inmuebles, es que todo se maneja por valuación fiscal, con lo cual el sellado del 3%, las partes lo van a pagar a medias. Pero eso Va a para pagar cada cosas uno más grandes, de cierto dinero, ¿no? Por supuesto, también podemos estar hablando de autos, podemos Claro. estar hablando... Hoy en día realmente se hacen muchas permutas. En la época de la pandemia también fue para mí, de alguna manera hubo un pequeño auge de la permuta porque era muy complicado el tema de ir al banco, sacar el dinero, hacer transferencias. Y al manejar la evaluación fiscal, esto lo que te permite también es que el sellado, el impuesto de sellos del 3% que cobra la provincia, sea sobre el negocio. Porque al negocio se le determina un valor imponible, ¿sí? Que no es la suma de los dos inmuebles, sino que es una especie de semisuma, ¿sí? Entonces, pagan todo a medias, es muchísimo más barato para ambas partes, y desde ya que hay determinadas cláusulas sobre temas de vicios ocultos, porque lógicamente que si yo te estoy dando algo sano y que funciona, yo espero que vos también me des algo sano y que funciona, ¿sí? En el caso que vos
me des algo que no funciona, yo puedo retrotraer de alguna manera la operación. En realidad sería revocar la operación o resolverla y nos devolvemos las cosas, ¿sí? Esto se maneja con bienes muebles, se maneja con inmuebles, se maneja con vehículos. ¿Se maneja hoy tanto? Y hace también a la creatividad. Esto es muy importante para el vecino que tiene algo a la venta hace mucho tiempo, ¿sí? Porque a veces se habla, viste, vendo o permuto. Es importante que seamos creativos porque quizás del otro lado nos pueden ofrecer algo que yo hace tiempo que no veo esos letreros de vendo permuto. No, porque ya la gente no quiere permutar. Sí, ¿viste? Pero la verdad es que apelando a la creatividad es una buena manera de generar tráfico comercial, solucionar de alguna manera una necesidad y de deshacernos de cosas que no usamos. Sí. Directamente. Cari, me dicen, para el escribano, ¿se puede pasar un inmueble a un menor hasta que cumpla los 18 años? Se puede, sí, por supuesto. Los menores pueden adquirir siempre por intermedio de los padres. Lo que no pueden hacer los menores es vender, ¿sí? Para esto necesitamos una autorización del juez. Hemos tenido un fallo hace algunos años en el cual el juez, porque la verdad que ahí el trámite es engorroso porque el juez da intervención al Ministerio Público Fiscal. Y el Ministerio Público Fiscal o la Defensoría de Menores lo que siempre va a hacer es primar el interés superior del niño. Nunca lo van a descapitalizar, ¿sí? Hace unos años pasó un fallo de un niño que le habían donado inmuebles. El niño creo que tendría alrededor de 11, 12 años. Bueno, tenía una enfermedad donde necesitaba realmente una quimioterapia y fue muy tedioso hasta que el juez autorizó esa venta, ¿sí? La verdad, yo en la práctica nunca tuve una venta de un inmueble de un menor con una autorización judicial. Qué bárbaro. ¿Se puede hacer un papel por escribano dejando la casa a los hijos sin hacer sucesión? Por supuesto, esta es la famosa planificación patrimonial y es muy importante para que se mantenga la armonía familiar, ¿sí? Porque los bienes son del padre y el padre puede decidir a quién darle qué cosa, ¿sí? Y por eso también la ley en esto fue bastante condescendiente y dijo, como es muy difícil satisfacer a todos, porque tampoco nunca tenemos bienes del mismo valor para darle a dos hijos, entonces vamos a dejar un monto de libre disponibilidad que es del 30%. Esto el legislador lo contempló porque es muy difícil dejar a todos satisfechos, ¿sí? Pero recordemos que la donación es un contrato que si bien es gratuito porque no hay un precio, es una donación de padres a hijos, o también se puede hacer una donación a terceros o a una ONG, ¿sí? Paga sellado sobre evaluación fiscal, paga tasa y pagan todos los valores y costos fijos que tiene, ¿sí? Recordemos que el escribano tiene que garantizar que el inmueble, aún en las donaciones, va a tener su libre deuda. Nosotros somos garantía de que el inmueble, cuando se transfirió, tiene los impuestos municipal, retributivo y el servicio esencial de agua, está en cero. Y en el caso de las permutas, ¿qué permuta es la que en realidad debería tener un sellado o responsabilidad del escribano frente a renta y de las personas? Porque yo entiendo que si es una permuta, yo te voy a permutar mi celular por el tuyo, porque me gusta más el color del tuyo, pero los dos funcionan bien, no va a intervenir un escribano ni tampoco una regulación por supuesto, de provincia. Estamos hablando de cierto nivel de dinero. Muy buena pregunta, Cari, porque en realidad el celular es una cosa mueble. Cuando yo te lo entregué, ya el hecho de vos tener la posesión del celular ya hace que el contrato se perfeccione, ¿sí? A ver, tenemos un contrato muy interesante sobre permutas y muy nuevo hace años, que es cuando el de las desarrolladoras. ¿Qué hacen las desarrolladoras? Vos me das la tierra para yo hacer el edificio y yo te voy a dar unidades. Es permuta de un terreno por unidades a construir, ¿sí? O sea, también nos podemos permutar derechos. Porque acordate, cuando nosotros no tenemos la titularidad del dominio, tenemos un derecho sobre la propiedad. Entonces, si nosotros tenemos un boleto, hay dos personas que tienen boleto, se pueden transferir los derechos y eso también es una permuta. Perfecto, eso está bueno. Es muy interesante porque nos permite de alguna manera, quizás a nosotros nos vendría mejor el dinero para poder
salir a buscar, porque bueno, el dinero es fungible. ¿Qué significa esto? Vos me das un billete de 100, yo te doy un billete de 100, es exactamente lo mismo, porque tiene el mismo valor, ¿sí? En el caso de la permuta, abre la creatividad en el comercio y permite que podamos recibir cosas que quizás el otro no las necesita y a nosotros nos sirve. Porque nosotros podemos permutar, yo les puedo permutar la valijita por algo que me interese y obviamente a la otra persona le interesa quedarse con mi valijita, pero después, ¿quién dice que yo puedo vender y sacarle mayor provecho a lo que permuté? Por supuesto, quizás tenemos una máquina de cortar pasto y le intercambiamos por una pelo pincho, ahora que empieza el verano. Entonces, es importante que si tenemos cosas en nuestra casa que queremos deshacernos, bueno, apelemos a la permuta para ver qué otras cosas nos pueden interesar. Ahora, y los papeles. Vamos a las cosas sencillas. A los inmuebles. A las cosas sencillas, ¿querés? Como vos decís. Las cosas sencillas no tienen papeles. Una cortadora de césped por una pelopincho. Y después si viene el hombre o la persona que me dio la pelopincho a querer quitármela, ¿bajo qué derecho me la quita? Bueno, en realidad nosotros ya entregamos algo. A intercambio. El contrato, a ver, apelemos que los contratos hacen a la buena fe de las personas. Entonces, si vamos a hablar de cuestiones de mala fe, ya ahí nos estamos metiendo en cuestiones penales, en cuestiones ya un poquito más controvertidas. Acá estamos apelando a que quién vamos a trocar en todo nosotros caso, en casa tenemos algo que ya nos ocupa lugar, no nos sirve. Bueno, permutemos y busquemos y que la gente ofrezca a ver qué es lo que quiere, porque seguramente hay otra persona que lo puede estar necesitando. Exacto. ¿Sí? Buenos días, ¿se puede dejar como herencia una casa a una hija sola si hay 7 hijos? Gracias. A ver, dejar podemos dejar, ¿sí? Esto es muy simple. Nosotros tenemos la torta, Cari, ¿sí? Donde cada porción le corresponde a cada uno. Y hay un tercio de esa porción que nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos. Si nosotros le damos toda la torta a un solo hijo por sobre los otros 6, corremos el riesgo que el día de mañana los otros herederos inicien una acción. Exacto. Se llama acción de colación, ¿sí? Es muy gracioso el nombre porque yo estoy hablando de torta, estamos hablando de colaciones. No, bueno, pero está bueno el ejemplo. Siempre yo hablo de la torta, yo siempre voy a reclamar mi porción de torta. Mi porción de torta nadie me la puede negar, ¿sí? Haya vivido cerca de mis papás, haya vivido lejos, los haya cuidado, no los haya cuidado, más, menos, haya sido un hijo ejemplar, no haya sido un hijo ejemplar. Por eso la ley dispone de este 30% para que nosotros podamos mejorar un hijo. ¿Qué van a hacer los otros 6 hermanos? Van a ir a decir, discúlpame, a mí me corresponde por lo menos, considerando que el 70% se tiene que dar a los herederos forzosos, son 7 hijos, un 10% a cada uno. Van a ir a reclamar el 10%. De ese 30% no van a poder reclamar nada porque es libre disponibilidad, ¿sí? Cuando tenemos descendientes. Después, lógicamente este porcentaje va aumentando si no tenemos hijos, si no tenemos ascendientes, ¿sí? Y que van a nuestros hermanos o a nuestros sobrinos. Después, cómo se permutan entre los herederos las cosas... porque acá también tenemos otro tema. Podemos, en la partición, ¿sí? Muchas veces dejan ya acordado, esta permuta es de alguna manera tácita, donde, bueno, yo me quedo con el usufructo, ¿sí? Que es el uso y goce de la cosa. Vos te quedás con la titularidad. Vos te quedás con el auto. Yo me quedo con esto. De alguna manera, tácitamente, estamos permutándonos derechos, ¿no? Eso es importante. Ay, dice, porfa, Cari, pregúntale a más o menos cuánto anda el costo para hacer una escritura. Bueno, esto es como... Igual yo le paso el teléfono para que esta es una pregunta que voy a contestar por todos los escribanos porque es muy común. Decir cuánto vale una escritura es como decir cuánto vale un auto. Tenemos autos chiquititos, marcas de las más importantes, tenemos autos chiquititos de las marcas más bajas. Lo que depende mucho es el precio de compra-venta, ¿sí? La evaluación fiscal. Hay algunos valores que son fijos y hay otros valores que son variables, como es el impuesto de sellos, 3%, la tasa de inscripción, 0,6%. ¿Sí? Okay. Y los honorarios que están regulados por el Colegio de Escribanos en el 2%. Cari, consulta para el escribano. Yo tengo una hija y 2 nietos y quiero dejarle el 40% de mis bienes a mi hija y el 60% restante dividido en 30 para cada uno de mis nietos. Ellos lo saben, pero ¿debo dejarlo por escrito ante escribano? Sí, lo podemos dejar por escrito. Y acá tenemos una diferencia. Vamos, ya que estamos en la anteúltima columna del año, vamos a dejar en claro. Lo más importante acá es que tengamos en cuenta que... perdón, recordame la pregunta de vuelta.
tiene una hija y 2 nietos y quiere dejarle el 40% a la hija y el 60%... Perfecto. La heredera es la hija. Los nietos son considerados como terceros. Entonces, vamos a necesitar, para dejar las cosas en orden, la conformidad de la hija, como que los hijos están recibiendo, están siendo mejorados, ¿sí? Porque si no, lógicamente que la hija podría reclamar su porción de la torta a sus hijos. Exacto. O a cualquier otra persona que haya recibido y haya sido mejorado o no. Porque quizás le pudimos haber donado a un vecino. Una buena relación y que piensa la abuela en sus nietos, ¿no es cierto? Por supuesto. Y acá también vamos a aclarar esto. La diferencia entre donaciones y testamento es que el testamento tiene efectos para después de la muerte. La donación tiene efectos en vida. Exacto. Es inmediatamente. Es un contrato que lo hacemos ahora, en vivo, acá. Y es muy importante que dejemos las cosas en orden. Que dejemos hecha una planificación, al menos anotada en un papel, que es un testamento hológrafo, pero dejemos cómo queremos que cada hijo tenga su porción. ¿Cuál queremos que sea la porción? ¿La que tiene la cereza? ¿La que tiene la velita? ¿La parte del medio? Pero es importante porque si no después se terminan peleando entre todos, sí, terminan habiendo situaciones de violencia, como estamos cansados de tener consultas, y no es esa la manera. Y yo creo que el padre, cuando generó ese patrimonio, nunca quiso que los hijos terminen peleados entre sí. Eso sería lo lógico. Vamos a hacer una pausa, pero antes tengo una pregunta y luego venimos. Seguimos unos minutitos más. En cuanto al alquiler, contrato de alquiler, ¿quién tiene que pagar al escribano? ¿El inquilino o el dueño? Es una pregunta muy interesante. El sellado se paga a medias, ¿sí? El contrato lo acuerdan las partes. ¿Quién hace el contrato? Generalmente el vendedor va a querer tener cláusulas específicas porque tiene sus condiciones para alquilar el inmueble. Así que yo creo que bajo el principio de la buena fe esto puede ser en partes iguales. Bárbaro. Entonces, vamos a hacer la pausa. Ya venimos con algunas preguntitas más, ¿eh? Todavía tenemos más a punto de vamos. Y aquí estamos, como siempre, muy interesante. Ya les voy a pasar muchas preguntitas que me están haciendo. 52 minutos pasaron de la hora 10. Dice, buenos días a ambos. Quiero consultar al doctor una situación. Yo fui abandonado por mi mamá biológica apenas nací. Nunca me reconoció como hijo. Me tuvo de soltera. Ella con los años nunca se casó y tampoco tuvo hijos nuevamente. Ella incrementó su patrimonio, se volvió rica. La consulta es, ¿yo tengo derecho a su herencia? Por supuesto que tenés derechos hereditarios. Yo siempre escuché los casos de filiación respecto de padres. Nunca escuché el caso de filiación respecto de una madre que no te conozca, porque hablando lógicamente, ¿quién figura en la partida de nacimiento? Claro, qué tema. Sos de acá de Neuquén, la verdad que, bueno, es llamativo. Comunicate y vamos a intentar evacuar todas las consultas. Hoy vamos a contestar absolutamente todas las consultas que hagan al WhatsApp de la oficina, ¿sí? Estamos para eso, estamos para evacuar, para que usted conozca sus derechos, para que sepa qué puede hacer y aprovechando fin de año pueda encontrar una solución a inconvenientes. A veces estos problemas de herencias patrimoniales nos afectan la salud o creemos que no tenemos derecho porque quizás del otro lado nos responden con violencia. Bueno, tenemos que responder con la ley. Siempre nos tenemos que manejar por la ley, ¿sí? Cari, consulta. Ante la falta de la madre o el padre por fallecimiento, ¿los hijos pueden reclamar la casa familiar y o propiedades obtenidas en vida por estos? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Hay un artículo del código que prioriza a la viuda, ¿sí?, para que siga dentro de la vivienda familiar, cuando la vivienda es sede del hogar familiar, ¿sí? Pero también pasa lo mismo cuando la empresa es familiar, además de vivienda hay una empresa familiar, ¿sí? Pero, por supuesto, siempre podemos reclamar lo que en derecho nos corresponda, más allá de que no se materialice después la partición. Mirá qué interesante esto. Mis tíos no tuvieron hijos, somos sobrinos nietos. Quedó un campo de 60 leguas. Lo están usando una empresa y un criancero. ¿Yo puedo presentarme a pedir la herencia y cómo puedo hacerlo? Ya que uno de mis tíos hizo un papel en una escribanía que su parte del campo me la dejaba a mí. Pero yo tenía 14 años y no sé dónde mi tío dejó ese papel. Los papeles los robaron, pero averigüé y todo está a nombre de mis tíos abuelos.
Perfecto. Si tenés derechos hereditarios. Recordemos que cuando no tenemos hijos, no tenemos a nuestros padres, no tenemos a nuestros hermanos, podemos... los próximos herederos son los sobrinos. Entonces, tenés derechos hereditarios. ¿Cuál es el trámite? El trámite es muy sencillo. Presentamos la documentación. Esta persona... demostramos que esta persona es pariente nuestra, ¿sí? Y reclamamos el derecho hereditario y sale la declaratoria de heredero, la sentencia que nos declara herederos de esas personas, ¿sí? Cari, consulta para el escribano. Tengo 6 hijos. ¿Yo puedo dejar mi casa a mi hija sola con el consentimiento de mis otros hijos, ya que es la única que no tiene casa? Bueno, esta sería la forma ideal de mejorar a uno de los hijos, que los otros presten conformidad para con la mejora a ese hijo. Así que sí, se puede perfectamente. Cari, mi mamá podría responder el escribano. Mi mamá paga la vivienda del IPBU. ¿Tiene que hacer la escritura? Sí. Y le recomiendo que vaya y lo reclame, ¿sí? A ver, yo no soy escribano del IPBU, yo simplemente estoy dentro... Todo el mundo te cree que sos escribano del IPBU. Convenio generalizado entre el Colegio de Escribanos y el IPBU, y hago trámites del IPBU porque me parece que es un servicio a la comunidad. Somos muchos los escribanos que hacemos escritura del IPBU. Intento evacuar todas las consultas. El otro día tuve una consulta dentro del IPBU, se me acercó un señor, me dice, discúlpame, vos sos escribano, bárbaro, falleció mi esposa, yo tengo 2 hijos, uno de mis hijos desapareció y la escribanía a la que yo fui no me quiere firmar la escritura, no quiere darme la escritura, no me quiere hacer la escritura porque dice yo tengo que salir a buscar a ese hijo que no sé dónde está. Entonces yo le digo, a ver, frenemos acá, tenemos una figura dentro de la representación, ¿sí? Así como hay apoderado, tenemos la figura del gestor de negocios. El gestor de negocios es una figura benévola, ¿sí? Que, a ver, para plantearlo en un ejemplo clásico, hay a nuestro vecino llegó la policía o le llegó una carta de documento o algo, y nosotros somos el vecino, está pasando una situación, nos acercamos, hola, mirá, yo soy el vecino, voy a actuar en representación de él como gestor de negocios, después va a venir la persona que corresponda y cualquier cosa ratificará el acto que yo hice. Pero se puede hacer perfectamente. Le dije, lo asesoré, lo intenté ayudar, que reclame, y se lo anoté en un papel para que tengan claro que puede firmar la escritura a su favor y a favor de sus 2 hijos con la figura del gestor de negocios, ¿sí? Después vendrá el hijo, lo reconocerá, ratificará este accionar de la persona, pero muchas veces también lo hacen los abogados. Te llega una demanda, estás de viaje, Cari, y necesitas contestarla, urgente. El abogado va y la contesta la demanda bajo la figura del gestor de negocios, y después yo me presento y ratifico la labor realizada por mi abogado. Listo, suficiente, ¿sí? Quizás no es una figura conocida, pero es una figura solidaria, es una figura benévola que nos ayuda a solucionar un problema cuando no estamos. No es que siempre se necesita un poder, siempre se necesita el papel. A veces el papel es muy complicado poder hacerlo, ¿sí? Perfecto. Cari, consulta, si los hijos tienen los apellidos, pero no son hijos biológicos, ¿también entran en el testamento o entrarán solo los hijos biológicos? Hay que ver bajo qué carácter tienen el apellido. Si fue porque hubo una adopción plena, ¿sí? Porque recordemos que cuando yo adopto a una persona, esa persona pasa a ser heredera mía, ¿sí? Exacto. Desde ya que los papeles de adopción son papeles muy tediosos, muy largos, muy burocráticos. Corresponde con el RUA de por medio como corresponde, tiene los mismos derechos. Tiene los mismos derechos como un hijo más, ¿sí? Tengo que rendir este tema de sucesiones en derecho, así que me viene de 10, me dicen. Bueno, lo que necesites, por supuesto. Lo que necesites del tema de sucesión es un tema fascinante y es un tema sumamente sencillo, porque lo que tiene la sucesión, a diferente del resto de los juicios, es que la mayoría de las veces no es controvertido y no tiene plazos. Cari, ¿le podés preguntar, por favor, al escribano? Mi mamá estaba casada legalmente y mi papá falleció. El auto quedó a nombre de papá. ¿Cómo puedo hacer para venderlo? Es el mismo caso que hablamos siempre. Se abre la sucesión, edictos, declaratoria de herederos y se denuncia el vehículo y se firma el 08 como corresponde. No hay ningún problema. Cari, ¿sabés que mi tía usurpó la casa de mi abuela y mi mamá no quiere nada, pero nosotros como nietos
podemos reclamar? Por supuesto que pueden reclamar y es muy importante que lo hagan, porque acá estamos, no tenemos que ceder, esta es una frase muy importante, uno de los principios de la mediación. No hay que ceder ante la presión. Es muy importante esto. Nadie que se crea con un derecho y puede usurpar un inmueble tiene derecho a quedarse ahí por más violencia que ejerza para mantener la posesión. La usurpación es un delito penal. Esto lo tenemos que tener muy claro. A quienes están usurpando, sepan que más allá de la acción de desalojo, la usurpación es un delito penal. Podemos tener problemas graves. Si hay tenencia, si hay herencia, me dicen, si hay herencia y los hijos son 5, pero de esos 5 quedan 3 con vida, ¿cómo se reparte la herencia? Bueno, ese hijo que no está, si tiene hijos, los hijos actúan en derecho de representación del padre fallecido. ¿Sí? Entonces, tenemos 5 hijos. Faltan 2. Cada uno tiene 2 hijos. ¿Sí? De cada uno de los fallecidos van a ingresar 2. Van a ingresar ellos 2, pero no van a haber. No van a haber 7 herederos. Siempre van a haber 5 herederos, solamente que los hijos... Los 3 que quedan vivos y respecto de los otros, si tienen hijos, los hijos de los otros. Claro, pero esos 2 hijos, los hijos del fallecido, van juntos por la herencia que le correspondería al fallecido. La mitad del padre, claro, lo que... Sí. Exacto. A veces el tema de sucesión lo que tiene son muchas cuestiones matemáticas. A veces de entender, bueno, ¿qué porción me corresponde a mí? Y pero dividí de un 100, dividí 5, ¿cuánto es? Son 20. Claro, un 20%. 20%. Y los 2 hijos que están que van en representación del padre van a recibir el 10% cada uno, que es el 20% del hijo del fallecido que no está. Exactamente. ¿Sí? Se llama derecho de representación. Respecto a esta pregunta, que es muy interesante porque pasa, a veces dicen, no, yo no quiero problemas familiares, yo renuncio, quédense con todo. Primero tengamos en cuenta que estamos perjudicando a nuestros hijos, porque ese capital, ese patrimonio que nos va a ingresar a nosotros, después tarde o temprano vamos a favorecer a nuestros hijos. Entonces, dejemos que quienes estén interesados se ocupen de reclamar lo que corresponda. ¿Cómo lo hacemos? Firmando un poder. Yo no quiero nada. Le hago un poder a mi hijo y que mi hijo vaya, se ocupe y negocie con mi hermano por la herencia que corresponde. Exactamente. Escribano, yo tengo casa con escritura. ¿Cómo puedo dejar a mi única hija este bien? Bueno, una donación. Podemos hacer una donación plena, donde le damos el uso de la cosa, el uso y el dominio, o podemos hacer una donación con reserva de usufructo, en el cual nosotros mantenemos el usufructo hasta el último día de vida que tengamos. Perfecto. Y el día que ya no estamos más, ese usufructo automáticamente va para el donatario, o sea, para tu hijo, ¿sí? Es muy importante porque el usufructo es un derecho personal y nosotros seguimos haciendo uso de la cosa. La podemos alquilar, la podemos administrar, podemos hacer absolutamente todo lo que queramos. Cari, ¿puedo vender mi parte de la sucesión? Podés vender tu parte de la sucesión, se llama cesión de derechos hereditarios. Muchas veces se hace, los escribanos hacemos mucho de esto, que es, en vez de llegar a la partición, al pedacito que nos va a corresponder, directamente agarramos a nuestros hermanos o a los otros coherederos y le decimos, mira, yo te vendo mi porción, vos seguís con la sucesión, seguís con todo. Muchas veces, ¿qué hacen, Cari? Venden inmuebles que están dentro de la sucesión y vienen todos los herederos y ceden todos juntos los derechos hereditarios. Bueno, ahí está. Entonces la persona, este comprador, pasa a ser heredero. Por haber recibido esta cesión de derechos hereditarios. Es muy interesante la figura de la cesión de derechos hereditarios porque lo que tiene es que el que compra de alguna manera no sabe qué es lo que está dentro de la sucesión. Entonces tiene algo, un alia. Se le dice un alia, algo que es aleatorio. Entonces el valor lo fijan las partes. Exactamente. Cari, por favor, una pregunta para el escribano. Tengo un vecino que hizo una ventana y puso un aire acondicionado del lado de nuestro terreno. Lo hizo ya hace varios años aprovechándose de que mi papá era un adulto mayor y yo era menor de edad. Ahora que yo soy la dueña del inmueble, porque mi papá falleció, ¿puedo demandar al vecino para que me cierre esa ventana y saque ese aire acondicionado? ¿Tiene vencimiento esta acción? No tiene vencimiento y es muy interesante porque son cuestiones de derechos reales de medianería. Es
Y la intimidad. Sumamente interesante. Y lo privado. Sí, y también pasa viceversa. Tenemos una ventana que alumbra y de repente nos hacen adelante, nos hacen un edificio, nos tapan toda la luz, nos tapan toda la visual. La realidad de la ventana que da el vecino, primero, no nos podemos pasar de la medianera. La medianera, hay un tipo de medianera, la medianera que está en el medio se llama encaballado. Porque tiene, viste, como los caballetes de las mesas, va de un lado para el otro. Nosotros podemos tener ventanas sobre la medianera, lo que no podemos nosotros es pasar la mano para el otro lado, ¿sí? Ahora, yo, que tengo esa ventana que me mira a mí, la puedo tapiar tranquilamente. Ahora, lo que no podemos hacer es poner un equipo de aire acondicionado del lado del vecino, porque nos estamos pasando, estamos abusando del derecho de propiedad, estamos metiéndonos en el derecho de propiedad del vecino. Sí, pero lo que le va a decir el vecino, tuvieron tantos años para poder reclamar y recién ahora me lo reclamas vos. No, el reclamo se puede, yo creo que el reclamo se puede hacer siempre. Sí, porque tomás conocimiento. Lo más importante de estos casos, más allá de iniciar una acción judicial, porque lógicamente que es el vecino y uno no quiere tener problemas con el vecino, es Defensoría del Pueblo, Sargento Carrera y Avenida Argentina. Hay mediaciones en forma gratuita. Podemos citar a una mediación al vecino y de una manera agradable, amable y educada solicitamos al vecino que quite el aire acondicionado. Pobre, no sé lo que le pasará, pero te deseamos lo mejor. Por supuesto. Plan B, por supuesto que nosotros como propietarios, cualquier cosa que se meta dentro de nuestra propiedad, sea lo que sea, podemos agarrar, sacarlo y ponerlo a disposición de la persona. Desde ya que cada acción tiene su consecuencia, ¿sí? Cari, ¿pueden dejar todo a una nieta si hay hijos? Recordemos que muy bien, Cari, estás en cualquier momento salís como abogada. Pero me faltan 2 materias nada más. ¡Ay, Cari! No sabía. Sí, pero bueno, la dejé ahí, ¿viste? Bueno, pero se puede hacer. ¿Qué materias te quedan? Y me quedaba el final. Bueno, te va a quedar internacional privado. No, esa ya la saqué porque es la que más me gusta. ¿De verdad? Es muy complicado internacional privado. Y temas de pactos internacionales es realmente como una materia muy, muy complicada. Pero bueno, interesante. No sabía, la verdad, que sos una abogada. Bueno, gracias, Pablito. Lo más importante, ¿cómo era? Recordame la pregunta. Si podía dejar todo a sus nietas teniendo una hija. Bueno, volvemos a decir, la nieta no es heredera forzosa. ¿Qué le vamos a poder dejar? Y hay un 30% de libre disponibilidad que sí se lo podemos dejar a la nieta. Eso no hay ningún inconveniente. Pero si queremos mejorar por sobre esa parte, necesitamos la conformidad del heredero que está ahí en el medio. Exacto. Ahí está. Hoy vamos a estar contestando absolutamente todas las preguntas, así que consulten, hagan todas las consultas que no molestan. Mis abuelos fallecieron, tenían en común 5 hijos. Mi abuela tenía 2 hijos con otras parejas, no eran de mi abuelo, y esos 2 hijos entran en la herencia. ¿Qué debemos hacer? Una familia en la cual los abuelos tenían hijos por separado, más allá de los hijos en común que tenían, y entiendo que sos o formás parte de la última familia de ellos 2. Bueno, hace 2 semanas habíamos hablado sobre hijos extramatrimoniales, ¿sí? Acá sabemos que los hijos extramatrimoniales el código los considera como un heredero más. Entonces, depende de quién sea el bien y cuándo lo haya adquirido, bajo qué estado civil es. Sobre la madre, sí. Van a heredar los 7, porque la madre tiene 7 hijos. Pero si respecto al padre, si van a la heredar casa 5. La hicieron el abuelo y la abuela, que ya fallecieron, pongamos esto, el abuelo y la abuela ya fallecieron, hicieron esa casa y en esa casa nacieron 3 hijos, pero los hijos de la abuela son de otro matrimonio, ¿forman parte de ese bien? Es complicado, tengo que dibujarlo en un papel. Es complicado, sí. Porque la realidad es que... en realidad le correspondería por ser la madre. Sobre los abuelos, claro, heredarían... No te olvides que los bienes, tenemos la ganancialidad de los bienes que se parte a la mitad, ¿sí? 50% para uno, 50% para el otro. Lógicamente, cuando los hijos son matrimoniales, ese 50% de cada uno lo heredan los hijos. Pero en el caso de que la abuela tenga 2 hijos más, ese 50% lo van a heredar 7. En cambio, del lado del abuelo los van a heredar 5 nomás. Suena complicado, pero los que estudiamos el derecho lo tenemos muy, muy claro este tema. Quiero consultar, si alguien puede reclamar su herencia cuando ya es adulto mayor. No tiene nada que ver la edad. No tiene nada que ver. Podemos reclamar la herencia siempre. Desde abierta la asociación tenemos 10 años para reclamar la herencia. En el caso que pase ese tiempo, desde abierta la sucesión, ¿sí?
Si no se abrió la sucesión, tenemos toda la vida para reclamar. De hecho, han habido muchísimas sucesiones donde se hacen las particiones, la familia toda cordial, hicieron una planificación familiar, quedó todo bárbaro, y de repente aparece un hijo extramatrimonial reclamando su porción. Y se arma un embrollo ahí, sí, obvio. O a veces lo quieren dejar afuera. Obviamente, antes de reconocer a ese hijo matrimonial están las pruebas de ADN, es fundamental para Totalmente. saber. A ver, ¿lo podemos dejar afuera? Sí, lo podemos dejar afuera, siempre y cuando esa persona no reclame. Porque el día que esa persona reclame su porción de torta, hay que ver de dónde se saca, porque el juez va a mandar a sacar y a que se respete esa porción de torta. Cari, si mi marido tiene que averiguar datos del padre que lo abandonó cuando él tenía 2 años y nunca lo volvió a ver, y la casa que dejó su madre la compró ella. El supuesto padre ya murió, no sabemos dónde, lo único que sabemos es su nombre. A ver. Bueno, el registro civil tiene todas las actas de función de todas las personas, ¿sí? Pero la madre compra la casa del padre, es decir, el padre es raro, no reconoce al hijo. Es raro acá la pregunta porque entre cónyuges no pueden contratar. No. Escúchame. El papá está acá, no reconoce a su hijo. No es que se casa con la madre, sino que tiene otra esposa. Esa esposa le compra la casa al marido que fallece. Ella queda como dueña única de ese bien. ¿Qué pasa con el hijo no reconocido del marido? Es un embrollo tremendo. Es un embrollo terrible, pero recordemos que los bienes que se pueden reclamar para traerlos a la torta son las donaciones, no las ventas. ¿Sí? Entonces, si vos vendés una propiedad y ese dinero después te lo gastás o lo que sea, ya está fuera del patrimonio. Gente, 299-438-9888, el teléfono para poder contactarse con Pablo. Vamos a estar contestando todas las preguntas. A su vez vamos a recordar, martes y jueves por la mañana el Colegio de Abogados tiene asesoría gratuita. El Colegio de Escribanos tiene su asesoría gratuita también, Santa Fe 155. Acérquense, se pueden acercar a cualquier escribanía, hacer todas las consultas que sean necesarias, porque es importante que conozcamos nuestros derechos. Quiero sacarme otra pregunta antes de dejarte ir. ¿El padre viudo puede donar en vida la parte de sus hijos? La puede donar en vida, o sea, puede, sí, no la parte que heredó, la parte que heredó, claro. Sí, la puede donar, por supuesto que la puede heredar. No solo eso, tiene derechos hereditarios, puede ser los derechos hereditarios. Muchas veces el padre viudo dice, esto es todo para mis hijos. Yo cedo mis derechos hereditarios en forma gratuita, ¿sí? Y se sale directamente de la sucesión. Cuando vos cedes tus derechos hereditarios, dejás de ser heredero. Mira esta, y te despido. Saludo al escribano, me dice, mis padres compraron vehículos, si hay vehículos a nombre de mamá como soltera, y hoy mi madre quiere vender lo que está a nombre de ella. ¿Y si lo puede hacer? Lo puede hacer. Si está soltera, lo puede hacer porque no necesita el asentimiento conyugal. El asentimiento conyugal es una figura importantísima porque es lo que nos permite a nosotros que podamos vender un inmueble ganancial y que venga nuestro cónyuge y firme. No hay manera, porque esta vez recibimos consultas donde dicen, pero vendió sin mi permiso. No se puede. Tampoco se puede otorgar un poder genérico para vender todas las unidades, las propiedades. El asentimiento conyugal tiene que ser por cada bien que se vende. Exactamente. ¿Sí? Estamos hablando de los bienes registrables, ¿no? Por supuesto. Bueno, la verdad que no sabes la cantidad que tengo. Me encanta porque la gente tiene dudas, la gente quiere saber y ¿sabes qué, Cari? Para eso estamos, dando un servicio a la sociedad, que la gente conozca sus derechos, porque hay derechos que son irrenunciables. Nadie puede ejercer violencia contra nosotros para que nosotros renunciemos a nuestros derechos. Y si usted está padeciendo una situación de violencia porque una persona se metió dentro de una propiedad y nosotros queremos reclamar, no sabemos cómo, y cada vez que vamos a golpear la puerta nos reciben con violencia, bueno, iniciemos las acciones legales que correspondan, asesorémonos con un profesional, ¿sí? Y que el profesional se tome el trabajo de explicarnos en este idioma que estamos hablando acá, ¿sí? En un idioma... Mirá la pregunta que me llega, es muy capciosa. ¿El aire puede... ¿se lo puede adueñar el propietario al aire? No, adueñar no podemos. Adueñar claro que no podemos. Ahora sí podemos hablar de las cosas que pasan en superficie y en aire con los carteles. Eso sí es diferente y es muy interesante, ¿eh? Claro, es que en realidad nosotros tenemos, cuando nosotros tenemos nuestra propiedad, nosotros tenemos un derecho
por sobre el espacio aéreo que está arriba de nuestra Exactamente. casa, ¿sí? Entonces nadie puede venir y el vecino no puede construir una casa y que tenga un volado por sobre nuestra casa, porque nosotros tenemos el espacio aéreo, es nuestro derecho. Quizás muchas veces en los barrios este tema no es relevante, pero estamos hablando a veces en ciudades como Ciudad de Buenos Aires o lugares donde ponen carteles publicitarios. Son importantísimos y el valor de estos verdad, carteles es publicitarios son enormes, Es así. ¿sí? No nos podemos apropiar de algo que hay un tema en derecho real que es muy importante, que es el tema de los animales en el campo. Ya algún día vamos a charlar sobre esto. Esa también está Porque buena. cuando el animal pasa para nuestra propiedad, Es mío, se me fue. si el animal es salvaje, es nuestro. Pero hay un claro ejemplo con el tema de las abejas. Mira vos. Si nosotros tenemos al vecino, es apicultor y tiene colmenas, y nosotros ponemos la cajita con la caja ahí, Sí. y de repente se pasó una colmena a nuestro campo, la colmena es nuestra. Y las colmenas son carísimas. Mira, y acá las quieren sacar de todos lados, las colmenas. La encima. colmena es importantísima, y acá, ¿Viste? bueno, ahora en esta época hubo un problema en Río Negro el año pasado, creo que fue, que querían cobrar una tasa para las colmenas que ingresaban a la Claro. provincia, que ya es una voracidad fiscal tremenda, porque dentro de las chacras se ponen las colmenas para que se polinicen las flores y crezca la fruta. Son temas interesantísimos. También hay Código Civil, prevé sobre tesoros encontrados. Si nosotros ese encontramos tema- un tesoro en el patio de otra persona, Más si que una nosotros- piedra no encuentro, Pablito. si nosotros identificamos que hay un tesoro ahí y es lo del vecino, Tengo casos nosotros de, podemos apropiarnos de ese tesoro. casos de petróleo encontrado en los campos de Río Negro. Por supuesto, porque muchas veces las vetas de petróleo, viste que el caño muchas veces va 3, 4, 5 kilómetros en forma horizontal. Bueno, Ahí también me tenemos estás derecho. volviendo loca, Pablito, y tengo Porque muchas así ganas como de empezar tenemos a derechos responder. aéreos, también tenemos derecho por debajo de la tierra. Sí, señor. No, y bueno, eso es lo que damos el derecho. Pablo Azucaravicios, muchas gracias. Que tengan Todavía nos buena queda semana. un lunes más. El 30 vuelve y seguimos respondiendo muchas más preguntas. Gracias, Pablito. Gracias. Feliz Navidad, porque no te voy a ver para la Navidad. Para la Navidad nos vamos a ver. Feliz Navidad a todos los oyentes. Un placer realmente haber sido parte de esta columna. Nos queda un lunes más. Vamos a ver si podemos de alguna manera darle una conclusión a todos estos temas y tocar Dale. un poquito de cada cosa. Y sobre todo voy a armar una especie de resumen de las preguntas más épicas que he recibido. Dale, me gusta eso, me gusta. Así pasaba Pablo Azucaravicios una vez más con nosotros. La verdad que es sumamente interesante y las cantidades de preguntas que me quedan no saben lo que es.